El próximo expositor es el doctor Pablo Gallina, director del Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas. Pablo, ¿querés ir compartiendo tu presentación? Perdón, Verónica, me acaba de avisar Pablo por WhatsApp que se le cortó la luz recién. Si Bueno. querés, yo mientras... Sí, bueno. vos también estabas en la lista de presentadores, así que dale. Bueno, Lo que ¿querés ir entonces compartiendo sí, la presentación? Dale. Les pido si todos podemos ajustarnos un poquito más con los tiempos porque venimos con 20 minutos atrasados de lo estipulado. Gracias. bueno, bien. La idea era que el doctor Gallina presentara primero al Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas. Lo va a hacer entonces, esperemos, después que recupere la luz, la electricidad. Y entonces yo voy a presentar las líneas de investigación en arqueología del Departamento de Historia y Antropología del CCNAA. En primer lugar, tenemos la línea de arqueología histórica, que podemos llamar urbana y portuaria, la cual dirigida por el doctor Marcelo Weissel, de la Fundación Azara, integrada por la magíster Rodríguez Basulto, también de Azara, y el licenciado Axel Weissel, becario doctoral de CONICET en UMAE. Dentro de esta línea hay varios proyectos. El primero de ellos se llama Antropodinamia de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Busca desarrollar instrumentos científicos, así también como sociales, que contribuyan a la recuperación de las memorias históricas de los habitantes de la cuenca, así también como al estímulo de la cooperación territorial. Para esto se propone realizar acciones que actúen en favor de la valoración del patrimonio cultural y que también sean de utilidad para la mitigación de los impactos sobre los recursos culturales no renovables. De esta manera apunta a producir acciones de identificación, cuantificación y mapeo de los recursos culturales arqueológicos históricos. En segundo lugar, tenemos al proyecto de investigaciones en la isla Martín García, que se propone la caracterización de los paisajes arqueológicos y simbólicos de la isla a los fines de su incorporación en el plan de manejo de la Reserva Natural dependiente de la OPDS de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto está sentado en la Universidad Nacional de Lanús y es codirigido por la doctora Isabel Caparelli, lo integran el arquitecto Claudio Cátera y el doctor Rodrigo Torres. En tercer lugar, el proyecto Representaciones Pluriculturales y Cambios Sociales en el Parque Nacional El Palmar. Me está pasando la diapositiva. Ahí está. Este proyecto se desarrolla en torno a la investigación y la excavación arqueológica de la denominada Calera Barquín o Calera El Palmar. Es un área del Parque Nacional que fue definida como un yacimiento porque guarda numerosos vestigios edilicios y artefactuales del asentamiento jesuítico guaraní en la zona, así también como testimonios importantes de los diversos establecimientos productivos y comerciales de los distintos grupos de colonos e inmigrantes europeos. El proyecto incluye propuestas para la conservación y la protección del conjunto edilicio en función del riesgo que padecen los restos estructurales correspondientes a la denominada casa larga o almacén, el piso, los cimientos, etcétera, que se encontraban al nivel del subsuelo
y que fueron descubiertos a través de 3 campañas de excavación arqueológica. El cuarto proyecto consiste en la investigación de campo en los terrenos ocupados antiguamente por la Penitenciaría Nacional, situada en el predio que hoy es el Parque Las Heras. Es la primer penitenciaría moderna construida en el país entre los años 1872 y 1877 y que fuera demolida en el año 1962. La excavación alcanzó a realizarse justo antes del inicio de la cuarentena, entre febrero y marzo, y se logró descubrir parte de los cimientos del antiguo hospital. Este proyecto es llevado en conjunto entre la Fundación Azara y la Cooperativa de Trabajos Arqueológicos Arqueoterra Limitada. Me olvidé de decir que vamos a ordenar la exposición cronológicamente del presente hacia el pasado, como es habitual en las tareas de excavación que remueven primero las capas superiores más recientes para llegar a las más antiguas de manera aproximada, porque como vemos cada línea tiene varios proyectos y esto no se respeta exactamente. Por supuesto, porque cuando al excavar en cada uno de los proyectos se atraviesan los periodos cronológicos necesariamente. Pasamos entonces a una segunda línea que es la línea de arqueología histórica rural, yéndonos hacia el siglo XIX, que se propone estudiar la problemática de las antiguas fronteras y de la historia indígena pampeana en general. Y tenemos que pensar que a excepción de las instalaciones militares, como este de Fortín Pescador, que vemos en el sitio 1 de Fortín Pescador, en forma monticular al borde de un curso de agua, el abordaje arqueológico de los asentamientos fronterizos y rurales, como fortines, postas, puestos rurales, estancias, pulperías y casas de negocio, no tiene mucha tradición de trabajo, y no solo en la región pampeana, sino también en el resto del país. La arqueología histórica tiene un desarrollo más reciente que la arqueología prehistórica que veremos hacia el final. El equipo dirigido por la doctora Pedrota, integrado por la doctora Bagaloni, el licenciado Weissel y tesistas y pasantes, ha realizado avances tanto en lo que respecta al desarrollo conceptual y analítico, como en la incorporación de nuevas técnicas, como es el caso de la prospección geofísica. En lo que respecta a las vías de análisis, tanto el estudio de materiales arqueológicos, por ejemplo, vidrios, losa, óseo, y también de las fuentes escritas, todo esto ha contribuido a la construcción de una visión regional sobre la conformación de las líneas de frontera, que integra aspectos tales como la modalidad de la expansión territorial, las características y los cambios de los asentamientos rurales vinculados con las actividades agropecuarias, el papel de los comercios minoristas en la vida cotidiana y en los hábitos alimenticios de los pobladores de la frontera y rurales, los circuitos de producción, obtención, circulación y consumo de bienes que eran necesarios para la vida en la campaña bonaerense, las relaciones y conflictos al interior y entre los distintos grupos, y la influencia local y regional de la modernización y del capitalismo industrial en la sociedad rural desde mediados del siglo XIX. Entre los proyectos tenemos en primer lugar el proyecto, tomando los proyectos generales, en todos los casos, no los específicos de las becas, porque se nos llevaría más tiempo. El proyecto de arqueología e historia de la frontera sur de Buenos Aires está enfocado al estudio de la territorialidad de los grupos indígenas de la frontera sur durante el siglo XIX, en interacción con el proceso de expansión y colonización estatal, articulando, esto le da el carácter interdisciplinario, la arqueología y la historia, o sea, las fuentes materiales y las fuentes escritas. En segundo lugar, el proyecto Paisajes indígenas construidos en las sierras bonaerenses se centra en el estudio del origen, la cronología y la función que tuvieron un conjunto de construcciones de piedra localizadas en la porción centro-occidental del sistema de Tandilia y que constituyeron un enigma durante largo tiempo. El proyecto busca estudiar las relaciones que guardan estos distintos sitios con construcciones entre sí, las relaciones espaciales, y también con respecto
al entorno serrano en el cual se encuentran localizados. En tercer lugar, el proyecto sobre la expansión colonial al sur del río Salado está orientado a comprender el avance de la frontera colonial a partir de la fundación de una reducción jesuítica, reducción Nuestra Señora de la Concepción de los Indios Pampas, en 1740, que duró hasta fines del siglo XVIII, cuando entonces se instala la estancia de Clemente López Osornio, que fue la primera instalación agropecuaria al sur del río Salado. El último proyecto que vamos a mencionar de esta línea de investigación es la arqueología al sur del río Salado, el espacio fronterizo y rural en la primera mitad del siglo XIX, codirigido por Bagaloni y Pedrota, y que constituye el primer abordaje arqueológico de los asentamientos vinculados al primer ciclo de expansión de la frontera del periodo republicano en los actuales partidos bonaerenses de Dolores y Maipú. Entre la evidencia tratada en este proyecto se incluyen los restos del antiguo presidio de Las Bruscas, que funcionó entre 1817 y 1821, cuyos restos fueron hallados mediante prospecciones geofísicas y arqueológicas. Es un presidio que estaba ubicado por fuera de la línea de frontera, al sur del río Salado, con prisioneros de las guerras de la independencia. Finalmente, la última línea es la de arqueología precolombina, donde trabaja quien les habla y está integrado además por la becaria postdoctoral Violeta Cantarelli y la becaria doctoral Sofía Gandini, además de becarios tesistas radicados en otras universidades, la de La Plata y el centro de la provincia de Buenos Aires. El equipo busca indagar en torno a la forma de vida de las poblaciones indígenas conocidas en tiempos históricos como calchaquíes y que vivieron desde antes de la llegada de los europeos en centros poblados emplazados sobre topografías montañosas en las actuales provincias de Tucumán, Catamarca y Salta. Esta forma de vida articulaba tanto elementos económicos como políticos e ideológicos, y estos últimos son los aspectos abordados en la actualidad a partir de los siguientes proyectos acreditados. En primer lugar, el estudio de la cronología y la variación regional del estilo cerámico santamariano apunta a confirmar, modificar, extender o eventualmente refutar la única secuencia cronológica completa de un estilo cerámico existente en la arqueología argentina y que fuera construida en los años 70 a partir del estudio de piezas de museos, piezas en conjunto con piezas de museo correspondientes a contextos funerarios de la variedad Yocaví. Ahora, la ampliación, como en este caso que vemos aquí, de los registros de piezas de museo, en conjunto con las dataciones en capa de fragmentos diagnósticos, que son contextos domésticos, permite desarrollar una herramienta cronológica de gran importancia a los efectos de la datación rápida de sitios que por lo general tienen gran extensión y que obtener muestras de radiocarbono de cada uno de los sectores lleva mucho tiempo, es muy costoso y es limitado en cuanto a el alcance espacial de las fechas que arroja. Al mismo tiempo se busca ampliar la secuencia a los fines de incluir otros estilos asociados comúnmente en los contextos, como el escasamente conocido de loma rica bicolor y propio de la forma cerámica conocida como pucos. Ahora, una mayor definición cronológica resulta crucial a los fines de la interpretación de las prácticas sociales que tuvieron lugar en la transición entre los periodos medio y tardío de la subárea valliserrana del No entre los siglos 8 y 13 de la era cristiana, que permiten a su vez comprender las causas de los drásticos cambios identificados en las poblaciones indígenas en lo que respecta a asentamiento, territorios e identidades culturales. Las representaciones asociadas con prácticas violentas, guerra, sacrificio, así también como las de estatus social, ornamentos propios de dignatarios, por ejemplo, elementos del culto solar, etc., constituyen la vía para la construcción de la historia aborigen. Por esta razón,
Este segundo proyecto está dedicado al estudio de la representación de las prácticas de poder del período medio de los tiempos tardíos en el Valle de Santa María. No obstante, la gran distancia cultural que nos separa de estas antiguas sociedades nos impide realizar una lectura directa de las imágenes como podemos realizar en el caso de nuestra propia sociedad o del pasado no tan distante. Para poder sacar el jugo, comprender estas imágenes, es necesario un conocimiento de los códigos básicos en los que se sustenta la representación figurativa, y esto en antropología implica el análisis de las imágenes en términos de las diferencias ontológicas en relación con nuestro sistema naturalista de abordaje de la realidad de nuestro entorno. Es por eso que un tercer proyecto, codirigido con la doctora en Artes María Alba Bovicio de la UBA, está dirigido al examen de la producción plástica precolombina en la región en su aspecto cosmológico o de ontología de la praxis, desarrollada por el antropólogo francés Philippe Descola. Este esquema explora las posibilidades lógicas de combinación de dos dimensiones, la fisicalidad y la interioridad, en términos de continuidad o discontinuidad entre los humanos y el mundo animal. La exploración de los componentes analogistas y eventualmente animistas del arte agroalfarero del NOA permite comprender los referentes de las imágenes, o al menos evitar las confusiones más comunes. Puede advertirse, por ejemplo, la mezcla de atributos de especies diferentes, tanto en el arte cerámico como en el arte rupestre, de acuerdo con convenciones representativas propias de algunas de las ontologías de la praxis específicas vigentes en la primera mitad del segundo milenio de la era. Y en relación con este último, y para terminar, cabe destacar la publicación de un artículo del mencionado autor en el número 5 de nuestra revista Fragmentos del Pasado, editada por la Fundación Azara y la Universidad Maimónides, y que coloca, es un ejemplo, creo, de cómo nuestra institución, en lo que tiene que ver con la arqueología, está participando o está promoviendo un activo campo de debate y discusión en torno a los modos de identificación desarrollados por la especie humana a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Planeta tan castigado y en extremo riesgo en la actualidad, debido justamente a las prácticas extractivistas descontroladas, posibilitadas en buena parte por la pretensión de la ontología naturalista de no contemplar los aportes de las otras tres ontologías, el totemismo, el animismo y el analogismo, definidas por el pensamiento etnológico contemporáneo. Muchas gracias. Bueno, Javier, gracias por tu presentación. Muchas gracias. Por favor. Pablo Gallina, ¿estás? Creo que se había unido. Sí. Y si no, podemos sí, seguir. Sí, está. A ver, Pablo. Ahí debería poder encender el micrófono. Ah. Ahí está, sí, estaba bloqueado el micrófono. Gracias. Bueno. Pablo, discúlpame, te pido a vos y a los investigadores que sigan, que se ajusten al tiempo, que estamos un poco atrasados, ¿sí? Todo sí. Lo más posible. Gracias. Sí, disculpen ustedes que tuve un oportunísimo corte de luz en el momento que me tocaba mi presentación. Por suerte, bueno, Javier ya comenzó un poco a mostrar las líneas de investigación del centro con la parte de antropología, historia y patrimonio. Bueno, les voy a compartir la pantalla y para hacer rápidamente la presentación del Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de la universidad. ¿Ahí se ve? ¿Bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer rápidamente y lo más sintético posible, para así pueden después completar el resto de los participantes. Nuestro centro de naturales, ambientales y antropológicas es un centro que originalmente
nació en el año mediante un convenio hecho entre la universidad y la Fundación Azara, como una unidad de investigación de doble dependencia, y que originalmente se denominaba como Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas, y era parte del CEBAD. Desde el año pasado, al pasar a formar parte ya como un centro, digamos, independiente, anexó al original Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas más departamentos, como Verónica lo mencionaba anteriormente, la parte de antropología biológica, el departamento de biología marina, que también eran parte del CEBAD. Bueno, ahora pasaron al, digamos, dentro de la órbita de nuestro centro. Físicamente se encuentra entonces un poco disperso en distintos lugares, en el edificio principal de la universidad, en el sexto y séptimo pisos, y en el edificio anexo también de la calle Hidalgo, en el quinto y sexto. Es el lugar de trabajo de investigadores, becarios y profesionales de apoyo del CONICET, pero también de investigadores, digamos, que no son parte del CONICET, sino investigadores propios de la universidad o de otras instituciones. Las líneas principales o los temas principales de investigación de todos los departamentos incluyen a la paleontología, la zoología, la botánica, la ecología, y todas las líneas de antropología y arqueología, como mencionaba recién el doctor Nastri. Y bueno, ahora brevemente vamos a ir mencionando un poco la organización del centro y algunas cuestiones particulares. El centro hoy en día está formado por 6 departamentos: el departamento que recién presentó Javier, también está el departamento de biología de la conservación, el departamento de biología marina, que luego va a presentar las líneas principales de investigación el doctor Calcaño, el departamento de ecología y ciencias ambientales, que lo presentará el doctor Zuleta, el departamento de paleontología, que yo ahora brevemente, al finalizar esta breve presentación, diré algunas menciones y algunas líneas, y el departamento de zoología. Integran básicamente todo el centro, somos unos 46 personas, de los que más o menos estamos repartidos en 20 investigadores y 20 becarios de distintas categorías, y 6 personales técnicos. Las principales actividades que se desarrollan en el centro son fundamentalmente, o de forma, digamos, con mayor importancia, la investigación, pero también muchos de nosotros realizamos actividades docentes, no solo en la Universidad Maimónides, sino en otras universidades. También se realizan asesorías técnicas, se realizan y se organizan eventos científicos tecnológicos, y se realizan distintas actividades de divulgación general de ciencias. Se ha también trabajado fuertemente en la creación e implementación de reservas naturales en los últimos años. Y 2 puntos que también son muy importantes desde el centro es la pertenencia, digamos, de unas importantes colecciones científicas que están alojadas ahí en el séptimo piso de la universidad, y la biblioteca propia de la Fundación Azara, y las publicaciones que también desde el centro se realizan, tanto publicaciones científicas como también de divulgación. Para hacer puntualmente un detalle del tema de las colecciones y de las publicaciones, las colecciones científicas actualmente alcanzan alrededor de unas 200.000 muestras, piezas, de distintas líneas. Hay colecciones de la rama de la geología, de la paleontología, de la botánica, de la zoología, de distintos grupos de zoología, y estas colecciones son tanto de organismos, digamos, en frascos, como colecciones osteológicas, ¿sí?, de esqueletos. Hay colecciones de pieles, de importancia sobre todo para trabajos
de revisiones sistemáticas y taxonómicas, de trabajos en zoología fundamentalmente. Y estas colecciones, bueno, son abiertas para la comunidad científica, donde generalmente visitan investigadores de distintas instituciones de nuestro país, e inclusive del exterior, y vienen, bueno, a corroborar y a cotejar distintas cuestiones derivadas de estudios de la propia colección, o inclusive como elementos comparativos para sus propias investigaciones. En el caso de las publicaciones y la biblioteca, se cuenta con aproximadamente la biblioteca de la Fundación tiene un acervo de más de 10.000 volúmenes. Al presente se han editado aproximadamente unos 200 libros sobre ciencia y naturaleza. Se editan de forma periódica 2 revistas especializadas en ciencias naturales, que son Historia Natural y Nótulas Faunísticas, y 2 de tipo de divulgación científica, que son las revistas Sara, y el periódico La Exploración y Ciencia, que se pueden ver acá en estas imágenes. Y por último, algunos números sobre la producción científica general del centro de los últimos años. Van a ver que todos los números que ahí figuran no son exactos, dice más de, porque en realidad todo está, al ser tantos departamentos y tantos también investigadores, el número va variando permanentemente, entonces simplemente para tener una idea general, acá puse estos números. En artículos científicos, más de 500 artículos científicos publicados, más de 80 notas breves, más de 50 libros, capítulos de libros más de 120, también entre 20 y 30 tesis de doctorado se han realizado en los distintos departamentos del centro, presentaciones en reuniones científicas, también más de 500, en un gran número, muchos artículos también de divulgación científica, más de 100, informes técnicos, producto de actividad de transferencia tecnológica de servicios, más de 80, y también una fuerte cooperación académica y por medio de convenios con muchísimas instituciones de nuestro país y del exterior, y empresas, alrededor de unos 80 convenios. Bueno, esto es básicamente un pantallazo muy rápido y general del centro en sí, Nuclea, y brevemente voy a decir 2 palabritas sobre el departamento del cual yo formo parte, que es el Departamento de Paleontología, en el cual lo conformamos un grupo de investigadores, becarios y técnicos, y realizamos básicamente trabajos de exploración, excavación y preparación de yacimientos fosilíferos, fundamentalmente del Cretácico, que es el periodo de tiempo que involucra desde los 140 millones de años desde el presente hasta los 65 millones de años. Ese es todo el Cretácico. Y en distintos lugares, en distintos yacimientos del país, trabajamos en distintas edades. En base a esos trabajos de exploración y los resultados que allí obtenemos, realizamos estudios anatómicos descriptivos y evolutivos, muchas veces con la nominación de nuevas especies o el reconocimiento de nuevas especies fósiles. También se han realizado y se siguen realizando estudios paleobiológicos, o sea, aquellos que involucran aspectos, digamos, aspectos biológicos en los fósiles, ¿sí? Digamos, haciendo el principio de actualismo y comparación con organismos actuales, inferimos distintas cuestiones biológicas de los organismos ya extintos. También realizamos estudios sistemáticos y, obviamente, estudios filogenéticos como marco general teórico para todos estos trabajos que realizamos. Brevemente, quiero mostrarles 2 lugares o 2 principales
sitios, yacimientos, donde trabajamos y tenemos los principales proyectos de investigación, y que justamente también son los dos lugares donde actualmente están, digamos, subsidiados por proyectos de agencia a partir de este año y por 3 años, o sea, son lugares que no solo venimos trabajando hace muchos años, particularmente hace 10 años y el siguiente que voy a mostrar hace 20 años, o sea que ya tenemos una gran cantidad de resultados, sino que vamos a continuar en los próximos años. Bueno, este sitio particularmente yo lidero el grupo de trabajo, es Bajada Colorada, y Bajada Colorada es un sitio ubicado en el sur de Neuquén, un yacimiento muy importante, ha demostrado ser muy importante en los últimos años, porque es de un momento que es el Cretácico inferior, unos 140 millones de años atrás, es un momento donde existe muy poco registro a nivel mundial, ¿sí? De ambientes continentales, o sea, sabemos muy poco de los ambientes continentales y de las faunas que habitaban esos ambientes en esa edad, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, todos los resultados que vamos obteniendo en este lugar son realmente siempre novedosos, y bueno, no dejan de asombrarnos año a año cuando vamos a realizar los trabajos de excavación y luego los estudios que realizamos. Acá simplemente para mostrarles un poco el sitio donde trabajamos, si bien los afloramientos que recién veíamos eran muy vastos, muy grandes, kilométricos, el sitio donde encontramos los fósiles es un sitio bastante pequeño, donde armamos esa excavación y vamos sacando los elementos, y dentro de los fósiles que fuimos encontrando, que si bien como se ven están muy mal preservados, son fósiles que a la vista parecen bastante deteriorados, son muy informativos, por lo que les mencionaba que es muy, muy desconocido lo que sabemos de esa época, e inclusive en este caso tuvimos la suerte de encontrar, bueno, básicamente lo que encontramos son distintos grupos de fósiles de dinosaurios, y encontramos gran parte del cráneo de uno de ellos. Acá, como pueden ver, hay partes de unas mandíbulas con dientecitos, parte de la cavidad craneana, y unas vértebras muy raras. Y algunos de los resultados que obtuvimos, publicados digamos, en revistas importantes, y con el nombramiento de nuevas especies. En el 2014 fue el de un dinosaurio que se desconocía para todo Sudamérica y se reconocía como extinto para la época en donde lo encontramos, o sea, se conocía a nivel mundial unos cuantos millones de años previos a donde nosotros lo encontramos. Entonces nosotros lo describimos como no solo el primero para Sudamérica, sino como un sobreviviente, ¿sí?, de este grupo a nivel mundial. Y después el año pasado publicamos los fósiles que recién les mostraba, que era un dinosaurio realmente muy, muy extraño, con estas espinas muy largas por sobre el cuello, también publicado y con mucha repercusión a nivel mundial. Y la otra localidad que les quería mostrar es la localidad de Cerro Policía, que es una localidad que hace más de años trabajando y que lo lidera el grupo de Sebastián Apesteguía. Esta localidad está en Río Negro, en el noroeste de Río Negro, y es una localidad un poco más moderna, es del Cretácico superior, en un momento aproximado entre 95 y 80 millones de años, y en este lugar también la suerte de encontrar fósiles fantásticos que nos han permitido presentar nuevas especies, no solo de dinosaurios, sino de otros grupos de vertebrados, ¿sí?, otros grupos de reptiles, serpientes, efenodontes, que son una especie de lagartos, mamíferos, de los pocos mamíferos del Cretácico que se conocen, y todas estas nuevas especies publicadas en revistas de alto impacto, como ser Nature, inclusive saliendo en la tapa de la revista Nature, por lo que esta es una localidad realmente muy importante, no solo para nosotros, sino a nivel mundial, y que de hecho trabajamos con muchos colegas de institutos de otras partes del mundo que están muy interesados en esta fauna tan rica que encontramos allí. Bueno,
Eso es todo para el Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas, y bueno, ahora a continuación seguiremos conociendo las distintas líneas de los otros departamentos. Gracias. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Y entonces Javier Calcaño, el doctor Javier Calcaño, nos va a hablar sobre las investigaciones del Departamento de Biología Marina, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver Bueno, si podemos compartir la pantalla. buenísimo. ¿Están viendo ahí? No, yo no. No lo están viendo. Ujú. O sea, se sigue viendo tu cámara. Mi camarita, bueno. A ver. A ver, ¿ahora? Sí, ahí está. Ahí estamos. Perfecto, muy bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí está. Bueno. Bueno, yo les voy a hablar un poco del grupo nuestro. El grupo nuestro está formado por varias líneas que tienen el común denominador de la biología marina, aunque últimamente, esto lo dejo para el final, nos hemos cometido el pecado de irnos un poco al agua dulce, pero ya vamos a llegar a eso. Bueno, estas son las instituciones que se relacionan con nosotros, por supuesto la universidad, donde tenemos la sede, el CONICET, somos un grupo de investigadores y becarios del CONICET, el centro, por supuesto, como recién dijo Pablo, estamos en el Departamento de Biología Marina, y somos el Laboratorio de Invertebrados Marinos. Les voy a hablar aproximadamente 10 minutos para no cansar, estamos muy excedidos. Bueno, nuestros temas de estudio tienen que ver con la ecología, con la fisiología, con la filogeografía de comunidades bentónicas en ambientes patagónicos, subantárticos, antárticos, o sea, en altas latitudes, en aguas frías, lo que tiene todo, para nosotros tiene toda una connotación porque siempre son ambientes muy especiales a la hora de estudiarlos. Los integrantes somos la doctora Analía Pérez, que es investigadora adjunta de CONICET, la doctora Patricia Pérez Barros, también investigadora adjunta de CONICET, las doctoras Paula Cosi y Mariel Ojeda, que son becarias postdoctorales, Cintia, la licenciada Cintia Freise, que es becaria doctoral CONICET, igual que la licenciada Tatiana Noyabat, que también es becaria doctoral CONICET, y yo, que soy investigador independiente de CONICET. Bueno, el tema primero que les voy a comentar, que les quiero comentar, es el que dirige la doctora Analía Pérez. Es un tema que tiene que ver con el estudio de la reproducción y la locación de los recursos energéticos en equinodermos. Los equinodermos son, por ejemplo, las estrellas de mar, los erizos de mar, y particularmente en comunidades antárticas y subantárticas. Por otro lado, también, bajo la dirección de Analía, hace poco estamos incorporando el estudio de los microplásticos como fuente de contaminación en ecosistemas marinos subantárticos también, y los tres grandes proyectos que se encuadran en estas líneas son, primero, el más clásico, el más antiguo que tenemos, que es
el estudio del metabolismo oxidativo en asteroides subantárticos, o sea, en estrellas de mar subantárticas, relacionados con las estrategias reproductivas, ¿no? Las estrellas de mar tienen diferentes estrategias reproductivas, y el metabolismo oxidativo y la distribución de los recursos energéticos de la madre a las crías está relacionado con estas estrategias reproductivas. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la evaluación de la presencia de microplásticos en Canal Beagle, en Tierra del Fuego. Ustedes saben que desde hace unos años se está empezando a hablar de los microplásticos como fuentes de contaminación. Los microplásticos son productos de la contaminación por plásticos que se van particulando cada vez más hasta formar partículas microscópicas. Son los microplásticos que cuando los empezamos a estudiar, ya estaban en todos lados, en todos los ambientes, incluso en los ambientes marinos, antárticos, subantárticos, que siempre nos parecen como los ambientes más puros y más prístinos. También se encontraron estas partículas plásticas que son, por supuesto, productos de la actividad humana, no existe un plástico natural. Y están en los organismos, en diferentes organismos, en todos los ambientes, y en los ambientes marinos, por supuesto, también. Otra línea que tiene que ver con los microplásticos también es un estudio que hacemos en el llamado Banco Burwood, o Área Marina Protegida Namucurá. Esta es un área marina protegida, la primera área marina protegida del país en alta mar. Es un área que está situada aproximadamente unos 200 kilómetros al sur de Malvinas. Es una paleoisla, o sea, durante la última glaciación tuvo partes emergidas, y es un punto de mucho interés porque es un punto de alta diversidad biológica. Si ustedes se imaginan, es como si fuera una meseta que está aproximadamente a 200 metros de profundidad, rodeada por un abismo 1000 metros de profundidad. Entonces, es un ambiente muy especial y muy interesante, ¿no? El primero de los proyectos de los que les hablé es parte de la tesis doctoral de Cynthia Fraise, y tiene que ver, bueno, con lo que les había dicho, ¿no? La asignación de los recursos energéticos relacionados con los parámetros de metabolismo oxidativo y la reproducción en estrellas de mar. Para esto, nuestras muestras, muchas de ellas están, tenemos muchas depositadas en el depósito que nombraba Pablo. También Sergio Bogan, que es el curador de esas colecciones, tuvo oportunidad de embarcarse en las campañas de donde nosotros traemos las muestras, y entonces contribuimos algo humildemente a esa colección también. Y bueno, las campañas oceanográficas en este área marina y en el talud del banco. El talud es esa pared que baja verticalmente hasta grandes profundidades, y en la Isla Grande Tierra del Fuego es de donde nosotros traemos el material biológico que vamos a estudiar, y evaluamos los indicadores de estrés oxidativo, lo relacionamos con las estrategias reproductivas, y creemos que esto nos va a dar, nos da algunas pistas acerca de cómo se distribuye la energía en un evento reproductivo, que nosotros lo estudiamos en estrellas de mar, pero
que por supuesto tiene un poco más de trascendencia a cualquier organismo que se reproduce y tiene que distribuir una energía limitada. El otro proyecto del que les hablaba, el que tiene que ver con los microplásticos en el canal Beagle, forma parte de la beca postdoctoral de la doctora Mariela Ojeda, y el objetivo es determinar los microplásticos existentes en el canal Beagle y ver cómo es su incorporación en organismos con diferentes hábitos de alimentación. Lo que hacemos acá es, en el canal Beagle, tenemos 3 zonas diferentes. Una zona que está dentro del parque, que es la bahía Ensenada-Zaratiegui, dentro del Parque Nacional, que es la que tomamos como la zona de bajo impacto antrópico. Y después tenemos dos zonas más, la bahía Ushuaia, que está en el centro de la ciudad. Uno cuando va a Ushuaia, esa bahía donde se ubica la ciudad, esa es la bahía Ushuaia, ese es nuestro sitio de elevado impacto antrópico, por razones obvias, y otra zona de moderado impacto antrópico, que es la zona de Playa Larga. Lo que hacemos es buscar en los organismos la presencia de microplásticos, las clasificamos por sus características cualitativas, color, forma, tipo, cuantitativa, o sea, el número y tamaño de los microplásticos. También vemos la presencia de estos plásticos en el agua y en los sedimentos, y particularmente un trabajo que recientemente publicado en Mejillones, donde resumimos más o menos la primera parte de este proyecto, que nos dio resultados muy interesantes. Hemos encontrado fibras que tienen que ver con plásticos, y también partículas de otras formas dentro de estos organismos, o sea que cuando uno come un mejillón o come un pescado, o no sería raro que estuviera comiendo microplásticos también, pero no se alarmen, ya es tarde, ya los estamos respirando, es una fuente de contaminación muy, muy importante, ¿no? Y bueno, lo importante es que este estudio es uno de los primeros en el país. En nuestro país recién se están empezando a estudiar los microplásticos, y nuestro grupo está entre los primeros, y el primero seguro en las zonas donde estamos trabajando, ¿no? Por último, lo último de microplásticos es lo referente a la beca postdoctoral de la doctora Paula Cosi, que también abarca el tema de los microplásticos, pero en el área marina protegida de Namuncurá. Y bueno, esto tiene también un gran impacto, porque estamos hablando de un área en alta mar, que es considerada un área poco influenciada por la actividad humana, es un área protegida, es además un punto de alta diversidad biológica, y también estamos estudiando en los invertebrados bentónicos la presencia de microplásticos. O sea que los océanos, ya podemos estar viendo que los océanos están contaminados con microplásticos. O sea, las corrientes oceánicas distribuyen este tipo de contaminación, y aunque la vayamos a buscar al fin del mundo, la estamos encontrando. Lo interesante en este proyecto, al igual que en el anterior, es si pudiéramos encontrar algún tipo de organismo que sirva como bioindicador para establecer algún tipo de biomonitoreo, o sea, organismos que sirvan para monitorear la
contaminación. Ese es nuestro objetivo final, ¿no? Si pudiéramos lograr eso, sería algo muy importante. Organismos centinelas que sirvan para evaluar un tipo de contaminación. La otra gran línea es la que dirige la doctora Patricia Pérez Barros, que también es muy novedosa, tiene que ver con la ecología molecular de invertebrados marinos. Algunos de ustedes dirán, con ecología molecular se me están mezclando las cosas. No es un oxímoron. Lo que hace Patricia es utilizar herramientas de la genética molecular para encarar y responder algunas preguntas ecológicas y evolutivas que tienen que ver con la filogenia de especies, y tiene dos grandes líneas. La que tiene que ver con la genómica poblacional en algunos crustáceos de interés comercial, como son la centolla, los langostinos. Es importante en estas especies estudiar la distribución de la variabilidad genética en el espacio. O sea, este tipo de información unida a la biología de las especies, a la ecología, son muy útiles, en el mundo se están usando, para diseñar estrategias de manejo sustentables y para conservar los recursos pesqueros. Cuanto más se conozca en este sentido de estas especies de interés comercial, es más posible llegar a manejarlas de una manera más racional y sustentable. Es importante porque estos son recursos, las centollas ya han sufrido en muchos lugares, igual que los cangrejos en general emparentados con las centollas, tanto en el hemisferio norte como acá, han sufrido en muchas oportunidades a lo largo de la historia una devastación de las poblaciones que las puso en una situación de prohibición de pesca, de veda de pesca durante años y años. Si esto se pudiera encontrar una manera de explotarlas racionalmente, sería ideal para seguir teniendo el recurso, seguir teniendo las fuentes de trabajo y no extinguir poblaciones, por ejemplo. El segundo de los proyectos de Patricia tiene que ver con el metabarcoding de ADN ambiental. Ustedes saben que el ADN, además de encontrarse dentro de los organismos, cuando uno diseca un organismo, lo digiere, obtiene el ADN, también se encuentra en el agua de mar, y se puede secuenciar ese ADN. Ese ADN funciona como un código de barras genético que sirve para identificar las especies de invertebrados marinos presentes. Por ejemplo, esto es importante en el lugar donde se está llevando a cabo este proyecto, que es en el área marina protegida Namucurá, donde este indicador del ADN del agua de mar es un indicador de diversidad. Esto es muy importante si estamos hablando en un área propuesta como un punto de alta diversidad biológica, que es lo que le da su valor como área protegida y como área vedada a la pesca, por ejemplo, como está en este momento. Por último, les voy a hablar un poquito de ese pecado que hemos cometido, en realidad lo he cometido yo, que es el de pasarme un poquito al agua dulce. Es lo que forma parte de la beca doctoral de Tatiana, licenciada Tatiana Noyabar, becaria doctoral de CONICET, es egresada de Maimónides, y es habitante de la isla del Delta. Es una fanática de la isla,
y ella trabajó siempre en la isla, siempre estuvo interesada, y cuando se recibió y tuvo que pensar en su tesis doctoral, por una serie de casualidades nos cruzamos y surgió este tema que tiene que ver, en realidad tiene que ver con temas anteriores donde yo estuve trabajando, que eran temas de metabolismo redox, o sea que tiene que ver con estrés oxidativo en moluscos de áreas contaminadas, que yo había estado trabajando, pero en el mar, por supuesto. Pero en el delta ocurría una situación muy interesante, que es la introducción, hace años, en los años 80, de una especie de bivalvo, a lo mejor ustedes la conocen, se llama Corbicula fluminia, que es una especie de bivalvo como una almejita asiática, que en un primer momento fue muy invasiva, invadió toda América, está invadida, invadió los cursos de agua, y tiene la particularidad de que es muy, como toda especie invasora, es muy rápida para reproducirse, para invadir nuevos ambientes, y además es muy resistente a la contaminación. Proviene de ríos de Asia que están bastante contaminados. Entonces un primer efecto que tuvo fue desplazar especies autóctonas, ¿no? Donde llega, desplaza especies autóctonas porque, bueno, se reproduce más rápido, crece más rápido, consume recursos más rápidos. Entonces, ideamos un plan para estudiar estas almejitas en diferentes lugares del delta del Paraná con diferentes grados de contaminación. Tenemos el río Capitán, el río Paraná, el Paraná de Las Palmas, ¿no? El río de la Plata, el canal Arias, el río Luján, que es el río que uno ve cuando va a la estación de Tigre, que es negro, es un barro negro anaeróbico. Bueno, ese es nuestro sitio más contaminado, por supuesto. Bueno, y lo que hacemos es, además de estudiar la calidad del agua, estudiamos también a estas almejas en los diferentes ambientes donde lo que hacemos es medir parámetros indicadores de estrés oxidativo y de metabolismo anaeróbico en diferentes órganos, en el manto, branquia, glándula digestiva, y además buscamos en los órganos también restos de contaminantes químicos, de metales, por ejemplo. Y bueno, es muy interesante, digamos, si me olvido de que es el agua dulce, es lo mismo que el agua de mar. La ciencia, o sea, puede cambiar el objeto, pero el juego es el mismo, estamos jugando a las mismas cosas. Acá les quería mostrar un poquito, porque para terminar, porque siempre hay alguna pregunta sobre eso, y ya termino, no los molesto más. Esta es el área protegida Namucurá, Banco Burgut. Tiene los dos nombres porque internacionalmente, bueno, siempre se lo conoció como Banco Burgut. Mediante una ley en el año 2013 se creó este área. El área es la primera, como les decía antes, área oceánica protegida en la zona económica exclusiva de Argentina. Y bueno, y se creó como, pongámoslo entre comillas, como un parque nacional para conservarla, porque es de alta diversidad, para promover el manejo sostenible y para facilitar la investigación científica. Ahí entramos nosotros. Así que, bueno, esto es más o menos todo lo que hacemos en este momento. Estamos también cruzando los dedos para incorporar
nuevos investigadores y becarios, pero quizás si hacemos esto el año que viene, tengamos buenas noticias. Bueno, nada más, Vero. Bueno, Javier, muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar al último departamento del centro y último tema que se presenta en esta actividad, que es la presentación del Departamento de Ecología a cargo del doctor Gustavo Zuleta, DECA. Así que, Gustavo, si querés presentar, compartir la presentación. Buenas tardes a todos. Espero que no se hayan ido muchos y nos queden algunos minutos para presentar. Coordinamos con Verónica que tenemos 2 presentaciones y dividimos cada presentación en 2 personas. No están viendo, ¿verdad? Ahí sí. Ahora sí. Sí, Gustavo. ¿Ahora sí? Sí, bien, sí. Estaba diciendo, bueno, la primera presentación que arranco yo y continúa Victoria Espinosa. En la segunda parte va a estar a cargo de Marina Lema y de Alejandro Dorado. El DECA es una unidad académica fundacional. Antes pertenecíamos al CEBAD, cuando la A del CEBAD era ambiental, y desde el principio nos constituimos en una unidad mixta, donde combinamos la producción de conocimiento científico, es decir, la investigación clásica, con la prestación de servicios profesionales, particularmente vinculado obviamente a lo ambiental, la formación de recursos humanos y la actividad de extensión, más recientemente, que justamente eso es lo que va a presentar Marina en un rato. Bueno, como comentaba, nuestro objetivo principal es el de generar soluciones a los impactos ambientales que genera nuestro propio desarrollo humano contemporáneo, es decir, ya un poco lo mencionó Javier con el tema de los microplásticos en el océano y algunos otros investigadores, el grupo, por ejemplo, de sociales de Pablo Kramer, también está vinculado a esta temática. Ahí lo que dice como verdad incómoda y bien, estamos viviendo un momento donde nuestro nivel de actividad está duramente sobre los recursos naturales y eso tiene implicancias políticas, de gobernanza y demás. Desde ese punto de vista, nuestras líneas de investigación son binarias, porque combinamos distintas ciencias naturales, las sociales y las ingenierías, incluso no solamente interdisciplinarias, sino transdisciplinarias, dado que propendemos a que los trabajos sean producto de una combinación de distintas técnicas y ciencias y no meramente una continuación de lo mismo y demás. Eso no es fácil, siempre es complicado cambiar un poco de disciplina y bla, bla, bla. En la siguiente, Victoria, si pasamos la próxima diapositiva, quería mostrar al principio nuestras fuentes de financiación y nuestros grupos de investigación son cooperativos con muchas instituciones, tanto clásicas, como ya se mencionó en otros grupos, como CONICET, Ministerio de Ciencia, Agencia y demás, pero particularmente nosotros tenemos una trayectoria con el sector privado, con 2 grandes sectores. Empezamos con el sector petrolero, que fue el primer proyecto de investigación en el año 2000 con la empresa Tecpetrol, y luego con el sector forestal, particularmente en Mesopotamia, con las empresas Bosque de Plata, Pomera, Maciza y demás. Actualmente también tenemos proyectos internacionales con los cuales buscamos financiación ya a otra escala. En la próxima presentamos al equipo, el equipo actual, donde participan de forma indirecta muchos otros investigadores y colegas de la Universidad de Maimónides, de los demás centros, tanto del CEBAD como del CTS, y muchos colegas de otras instituciones que particularmente participan en el posgrado, en todos los cursos.
Y abajo tenemos la tablita de los actuales becarios y tesistas del equipo. Quiero detenerme unos segundos en homenaje al doctor Nicolás Maceo, que acaba de fallecer a principios de octubre. Nicolás tenía 80 años, era investigador superior de CONICET, un experto en calidad de aire, meteorólogo, doctor en ciencias de la atmósfera, y bueno, era un colega muy entrañable, así que lo vamos a extrañar. En la próxima, estas son las 7 líneas de investigación, áreas de investigación y desarrollo y también el área de servicios. Yo voy a presentar las primeras 2, Victoria, que son restauración ecológica y conservación de biodiversidad, que son las líneas clásicas con las que empezamos hace muchos años. Después Victoria va a presentar la línea de OAT, que es la sigla de Ordenamiento Ambiental Territorial, y particularmente la dinámica de cambio y uso de cobertura del suelo, cuyas siglas en inglés son LULC, y donde utilizamos muchas metodologías geográficas, mapas, sistemas, modelos espacialmente explícitos. La línea 4, el manejo ambiental urbano-rural, en el gradiente urbano-rural, particularmente en la cuenca Matanza-Riachuelo. La va a presentar Marina Lema, que ella hizo su tesis en esa problemática, y ella también está a cargo de lo que llamamos el DKR, es decir, el área de extensión del grupo. DKR, el R es por ríos, ella va a explicar la cuestión de la dinámica hídrica y la educación ambiental asociada a eso. La 6ª línea, que es más reciente, con un término que es bastante marketinero, pero que bueno, al final nos encariñamos, que es la gobernanza ambiental de varios puntos de vista, y Alejandro va a presentar eso particularmente del sector corporativo. Este proyecto también nos ha permitido tener una nueva programa internacional a escala global con colegas de todos los continentes. Y por último, los servicios profesionales, particularmente los estudios de impacto ambiental, que también Alejandro va a hacer una pequeña mención. Buena parte de nuestra financiación proviene de estos servicios, en los cuales participan los estudiantes de posgrado y también algunos de grado. En la siguiente, estos son los proyectos actuales de los últimos 5 años. Vamos a presentar algunos resultados rápidos. Y quiero mencionar abajo de todo el proyecto emblemático con el que comenzamos en el año 2000 sobre restauración ecológica en yacimientos petroleros en Patagonia, particularmente en Neuquén y Río Negro, que se llama la cuenca neuquina, que es la cuenca más productiva del país. En esa cuenca está el famoso yacimiento Vaca Muerta, la zona ya me olvidé cómo se llama esta zona, Rincón de los Sauces, no, al sur, ya después me voy a acordar. Bien, vamos a la próxima. La próxima que tenemos. Bueno, esta es la producción del grupo en estos 20 años, que está puesto en una acumulación. Obviamente cuando comenzamos en el 2000 no teníamos ningún producto, hoy estamos alcanzando los casi 400 productos totales. Si vamos a la próxima, vemos un poquito las estadísticas. Dividimos la producción en 2 grandes líneas temáticas, un poco la más clásica de ecología y biodiversidad, y luego la más interdisciplinaria de gobernanza y manejo ambiental. Vamos a la siguiente. Esta es la parte de producción de servicios. Hay una lista de algunos estudios de impacto ambiental emblemáticos. Y al principio dice desde 1987, debería decir desde 1977, porque en realidad muchos de los miembros del equipo, los más antiguos, comenzaron a hacer evaluaciones ambientales ya en la década del 70-80. Y abajo de todo, la número 12, es el último estudio que hicimos el año pasado, que fue algo muy particular. Justamente por la base científica que tiene, generamos algunos resultados interesantes que después lo va a presentar Alejandro. Vamos a la próxima. En la próxima, bueno, acá quería mencionar la línea, el eje de formación de recursos humanos que tiene el grupo. Nosotros dirigimos una maestría en manejo ambiental
desde el año 2003, comenzó en el 2003, y tenemos la expectativa que el año que viene arranque el doctorado homónimo, es decir, la misma disciplina. Esos son los 14 cursos actuales. Actualizamos el plan de estudios. Antes teníamos muchos más cursos que nunca dictábamos, entonces hicimos no quiero repetir la actualización. Bien, en uno de esos cursos está el profesor Javier Calcaño, que ya nos vamos a vengar un poco, le vamos a dar más tareas. Hemos incluido, hay un curso nuevo justamente sobre ambiente acuático y el de ambiente urbano, debido a las nuevas líneas de investigación que habíamos desarrollado. En la siguiente, también recordar que participamos de la carrera de biología, particularmente de la orientación a ecología y análisis ambientales. Estamos a cargo de varios cursos y participamos en la actualización del plan de estudios de 2005, cuando se armó o se reformuló las orientaciones. En la siguiente, bien, yo ya estoy terminando la introducción general del TECA, y voy a presentar las primeras dos líneas, la restauración y la conservación. En la siguiente, ¿sabes qué, Agustín? ¿Dónde está la diapo que armamos? Bien, en esta diapositiva traté de resumir muchos experimentos. Es la línea experimental por antonomasia del grupo. De hecho, en ecología hacer experimentos de campo es muy complicado. Ahí tenemos un caso arriba. No tengo el mouse. Bueno, no sé si Victoria puede mover el mouse por mí. Arriba a la izquierda tenemos el experimento de enramados, o branching en inglés, y abajo de esa foto están el diseño experimental con 4 tipos de enramados y la combinación de factores experimentales que hicimos. Este fue un trabajo que al principio parecía más una prueba y error y terminó siendo una técnica muy importante. Esto se hizo en el año 2000, después de la crisis de 2001, 2002, 2003, 2004. Y ahí en el medio, arriba, está la máquina de escarificado, que es la técnica que usa por default el sector petrolero. Como mencioné antes, esta línea de investigación comenzó en el sector petrolero, particularmente con un enfoque experimental, y al lado del escarificado hay una señorita sentada, que es Cecilia Lipuma, cuando era muy joven, que ahora ya es madre de 2 niñas, y ella hizo el experimento hizo otro experimento, el de adición de materia orgánica, estudiando el ciclo de descomposición de la materia orgánica en el suelo como sustituto de abono comercial. Un trabajo terrible. No sé si llegan a ver arriba de la foto, chiquitito, son las bolsas de descomposición. La parte analítica y metodológica y logística de eso, bueno, quizás solo gente como Cecilia se lo puede echar adelante, porque es muy, muy incómodo. Además, los niveles de detección de los nutrientes son muy particulares, entonces cualquier error en el experimento te puede dar cualquier cosa. Más abajo tenemos a Matías Ciancio midiendo infiltración en suelo. Eso se hace en el 2011, con fondos de la empresa Chevron, en un yacimiento de Chevron, que es socio de Vaca Muerta. Ahí hicimos otros experimentos donde combinamos lo que ya sabíamos de antes, es decir, enramados, adición de materia orgánica y escarificado. Y ahí ven un cartelito de prohibido pisar, porque aunque no lo crean, los primeros que iban a pisar de los experimentos eran los propios operarios petroleros, porque estaban curiosos de lo que hacíamos y venían y nos pisaban el sitio. Arriba hay una imagen que muestra el mapa de Sudamérica y la distribución de financiación que estaba prevista para el 2020. El 2020, bueno, fue un año que se nos fue por la pandemia, y
Esto para mostrar el interés. La restauración ecológica se ha vuelto en los últimos años una prioridad mundial. De hecho, Naciones Unidas el año pasado declaró a la restauración ecológica como la prioridad de la década del 2020 al 2030. En realidad hay mucha retórica y poca acción, porque la restauración, si uno tiene que restaurar es porque hizo las cosas mal, es decir, porque degradó la naturaleza. La idea es prevenir la degradación. Así como lo comentó Javier con el mar, lo mismo nos pasa en la tierra. Ahí arriba tenemos un guanaco, la especie emblemática en esta área de estudio, y más abajo la tapa del libro Siacre, 2015. En ese año, la Universidad Maimonides fue anfitriona del 4º Congreso Internacional de Restauración Ecológica del Siacre, de la Sociedad Iberoamericana. Pero particularmente en ese congreso estuvieron presentes los presidentes de las 3 sociedades internacionales, la mundial, la latinoamericana y la europea. Y se tomaron unas decisiones interesantes que se plasmaron en ese libro. En la siguiente, que me parece que la cambié porque la que tiene Victoria es distinta. No la cambié. Bueno, este es el modelo que llamamos ecogeomorfológico, que lo elaboramos con Paul Chilingerian, con Celina Escartín y con varios de los tesistas que participaron en las primeras etapas. Es un modelo bastante complejo, pero si ustedes se fijan, en qué momento, este es el modelo, lo que hicimos acá fue comparar cuánto tarda la naturaleza sola en recuperarse sin asistencia humana. Y es el círculo que viene en el medio de color rosa. Que hay ahí lo que llamamos dinámica de estado de transición, que es un fenómeno sucesional que tiene que ver cómo compiten las especies, particularmente las plantas, y cómo van colonizando o recolonizando ambientes degradados. Y lo que determinamos fue que recién a los 40 años, si ustedes ven el eje de las X, recién a los 40 años, el sistema solo, el sistema en este caso es el monte austral, que es una estepa arbustiva que predomina en el norte de Patagonia, en el centro del país. Es una ecorregión muy extensa, no me acuerdo cuántos millones de hectáreas. Bien. Y bueno, y si ustedes ven ahí en el eje Y, tenemos los umbrales, que es algo muy importante para determinar la restauración, que son los umbrales a partir de los cuales o bien la degradación es irreversible o bien la restauración es posible. Bueno, eso es bastante complejo, pero quería mostrarlo un resultado importante producto de aquellos años de investigación. Vamos a la siguiente línea, a la de conservación. Claro, bueno, yo quería mostrar, se los voy a contar. Ayer, en el diario The Guardian, ¿no?, el diario inglés, salió una noticia vinculada al coronavirus. La noticia era que, bueno, la degradación o la pérdida de biodiversidad, la degradación de la naturaleza y la pérdida de biodiversidad estaría asociada a la mayor probabilidad de proliferación de virus o agentes patógenos. Bueno, yo no sé si están así, hay muchas, no digo que sea fake news, pero bueno, está dando vueltas en el ambiente este año particularmente la relación entre las epidemias y la biodiversidad. En realidad la conservación de biodiversidad ya tiene 50 años. En la década del 60 comenzaron a establecerse las primeras alarmas debido a un fenómeno que es preocupante, que es la famosa extinción. Todos sabemos, y lo comentó Pablo Gallina y su grupo de paleontología, que ellos trabajan con fenómenos de extinción a escala temporal, digamos, totalmente distinta. Es decir, los dinosaurios que están encontrando son especies que, dinosaurios es otro más, perdón por mi ignorancia, especies que se extinguieron hace muchos años y por otros motivos, básicamente, digamos, naturales. En cambio ahora, lo que estamos analizando, el objeto central de investigación en la conservación de biodiversidad es la extinción, lo que llamamos extinción secundaria o extinción actual. Y ustedes ven ahí a la derecha un mapa de la Mesopotamia argentina, es decir, las 3 provincias, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, bueno, y un cachito de Buenos Aires, con
la frecuencia de extinciones locales y a escala regional de 69 especies de mamíferos. Y hay un gradiente de mucha más frecuencia de extinción en la zona sur, particularmente en la provincia de Entre Ríos, hacia la zona de Misiones, donde la frecuencia es menor. Ninguna de esas especies de mamíferos está extinguida en la naturaleza, está extinguida en esa área. Por eso es una extinción local guión regional. Faltó poner allá arriba, donde dice regional, agregarle el prefijo local. Esta es la tesis de licenciatura de Agustín Vizcafré, que actualmente es becario doctoral de CONICET y continúa trabajando en el mismo tema, pero con una variante que la tenemos hacia la izquierda, que es el PMPF. El PMPF es un programa, significa Programa de Monitoreo Participativo de Fauna, que comenzó medio casualmente, comenzó como una acción de conservación o una herramienta de auxiliar de conservación. Bueno, no está la foto del torrero. Las empresas forestales en Mesopotamia tenían, porque ahora lo cambiaron por una tecnología distinta, tenían torres de observación de 30 metros de altura y arriba había una persona observando si se prendía fuego o no el bosqueo o la forestación. Entonces nosotros pensamos que esas personas podían ayudarnos a identificar especies, particularmente pensamos si abajo ven una planilla, elaboran un sistema, un mecanismo sistemático de registro por avistaje de fauna. Y el problema más importante ahí era determinar la confiabilidad con la que los operarios forestales, ahora extendidos a trabajadores rurales, porque ahora la idea es incorporar el sector ganadero, agrícola, escuelas rurales al programa, con qué nivel de confiabilidad estaban una especie, particularmente aquellas especies que son más problemáticas, como las 12 especies de zorro, las 12 especies de venado, las 3 especies de armadillos y algunas aves que también es específica. Bueno, nosotros llegamos a un 90% de confiabilidad. Este programa existe desde el año 2004, sigue vigente, y ustedes ven ahí algunos datos del 2010, 2012, y arriba una fotito de un taller de capacitación. Es decir, el éxito del programa depende de la capacitación sistemática, permanente, continua a los operarios rurales. Abajo está un manual que elaboramos en base a toda esa experiencia. Vamos a la siguiente creo que no hay más siguiente, se acabó. Porque yo tenía una más que había puesto en mi computadora, pero bueno, por suerte les envié a todo el grupo mi PowerPoint. Así que ahora invito a Victoria que continúe con la línea OAT. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Perdón, voy a compartir mi pantalla. Bueno, como decía Gustavo, yo voy a hablar muy brevemente acerca de la línea OAT, algunos de los proyectos y tesis que se han llevado a cabo durante estos últimos años. En este primer caso vemos un estudio de impacto ambiental en la provincia de Jujuy, en Caimancito, en 2014, que básicamente el objetivo fue la identificación de áreas de sensibilidad ambiental a la obra en sí. Rápidamente pasó al segundo caso y las aplicaciones nuevamente del GIS para lo que es ordenamiento territorial y sustentabilidad ambiental en el partido de Luján. Se trabajó en una zonificación de la tierra como parte de la tesis doctoral de Virginia Bombecki. Y bueno, aquí estas son unas de las últimas tesis que se han trabajado con lo que es cambio de uso de suelo. Esta es la tesis de Bárbara Huida Johnson en el tema de LULC, como ya lo mencionó Gustavo, Land Use, Land Change, localizada en la cuenca Matanza-Riachuelo, en la cual uno de los objetivos principales fue identificar sitios prioritarios para la rehabilitación ecológica y socioambiental. Como pueden ustedes ver, se trabajó también con bastante componente de GIS, imágenes satelitales. Y recientemente, bueno, este es un trabajo actual que se está llevando a cabo para una publicación en Forest Ecology and Management, que está relacionado al proyecto de Mesopotamia Sustentable, que se está trabajando para la provincia de Misiones,
Como ustedes ven en la pantalla, pueden observar 3 mapas, que es el de índice de conservación de biodiversidad, el índice de aptitud forestal y el riesgo, que sería una multiplicación de estos 2 mapas. Se trabaja mediante análisis multicriterio y es un trabajo en curso, enfocado solamente en el tema de forestaciones. Y esta es una de las tesis de maestría, de la maestría del departamento, de Alex Aguilar Zurita, que recientemente la presentó a inicios de este mes, que su objetivo principal es analizar los cambios multitemporales de uso de suelo, de 9 usos de suelo, desde 1986, 1999 y 2014 en la región de Campos y Malezales. También lo que trabajó fue identificar áreas prioritarias para restauración ecológica, identificar el riesgo ambiental, y mediante análisis multicriterio se identificaron 4 zonas de manejo ambiental para toda esta ecorregión. Y finalmente, quien les habla está realizando su tesis doctoral en cambio de uso de suelo con imágenes de satélite y GIS también, pero en esta primera fase lo que hemos hecho es hacer una compilación de toda la historia de uso de suelo desde el siglo XV, el siglo XVI, hasta la actualidad, para conocer un poco el entorno y un poco de la historia de los diferentes cambios que ha habido en las diversas coberturas de uso de suelo a lo largo de todos estos más de 500 años. Este es el primer resultado principal que tenemos, y estamos proponiendo 5 etapas de desarrollo de cambio de uso de suelo para la región de Mesopotamia. Y adicionalmente, para finalizar esta presentación muy cortita, con el tema de teledetección y GIS, estoy trabajando con Google Earth Engine, haciendo las clasificaciones para el 2020, para 1995, 1985 y 1975, para analizar también multitemporalmente toda la región Mesopotamia, en este caso Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Y bueno, esa sería la presentación súper chiquita que les tenía que presentar. Gracias. Buenísimo, Victoria. Muy bien que estuviste en tiempo. Muy bien. Bueno, sí, gracias a los dos. Por último, vamos a escuchar a Marina Lema y Alejandro Dorado, que trabajan también en el DECA. ¿Quieren ir compartiendo su presentación? Marina. Bueno, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo mío también es en la misma línea de Victoria, es una presentación muy breve, les comparto ahora. Bien. Me avisan, por favor, si no se llega a ver algo bien o si no se llega a escuchar. Entonces, la idea en este caso es comentarles también brevemente algunas producciones de la línea de manejo urbano rural, que es otra de las líneas que les comentó Gustavo, que se llevan a cabo con investigación y con actividades de extensión en lo que es el ámbito del DECA. Entonces, en primer lugar, comentarles el trabajo de Bombecki de 2010, que recién mencionó también Victoria. En este caso, en los aspectos de... es un trabajo que generó indicadores de sustentabilidad ambiental en el partido de Luján y las bases para el ordenamiento territorial que les comentaba Victoria. El objetivo del trabajo fue determinar la sustentabilidad ambiental
de la zona, analizada y evaluar las consecuencias de los modelos de desarrollo territorial que se habían aplicado en la zona. Entonces, para esto se generaron mapas de sensibilidad al uso actual y potencial, y se estableció, en base a esto, un uso sustentable esperado. Y en base a los indicadores de sustentabilidad ambiental que se elaboraron en el trabajo, se elaboró después la zonificación territorial para alcanzar, con el objetivo de alcanzar una recuperación ambiental para el partido de Luján. Entonces, básicamente, el trabajo apuntó a hacer este aporte de finalmente proponer medidas para la recuperación ambiental en la zona de estudio. Este trabajo de Bárbara Guida Johnson del año 2015 es un trabajo que se deriva de su tesis doctoral, que también les comentó recién Victoria. En este caso, es un trabajo de percepción social, es una línea que se derivó de su tesis. Se analizó la percepción ambiental entre residentes en la cuenca Matanza-Riachuelo, con alto nivel de contaminación, y este análisis se hizo como punto de partida para poder estimar y anticipar el éxito de potenciales programas de rehabilitación en la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, la evaluación en este trabajo se hizo mediante encuestas, detectándose que si bien no existía una valoración de los cursos como tales, en sentido recreativo o de la valoración de los aspectos naturales, sí se valoraba por parte de la población la idea de mejoras en el estado de los arroyos. Como pueden ver acá, había una valoración muy positiva de la percepción respecto de posibilidades de rehabilitación y de mejoras en el entorno asociado a los arroyos. Y por último, en cuanto a los trabajos, a las producciones de tesis, esta tesis de maestría, que es mi tesis de maestría del año 2018, que fue en el tema de gobernanza ambiental hídrica, también en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y en este caso lo que llevamos a cabo es un análisis de gobernanza ambiental hídrica para el periodo 1536 a 2016, para la cuenca Matanza-Riachuelo, y el objetivo fue analizar la historia de degradación del medio físico fluvial de la cuenca. Determinamos 5 fases de degradación, analizamos las motivaciones y las causas de los eventos de intervención que llevaron al incremento paulatino de la degradación de la dinámica hídrica. Entonces acá pueden ver también una línea temporal en la que están representados todos los eventos de intervención que resultaron en degradación de los aspectos físicos de la dinámica hídrica. Entonces, después de registrar, de inventariar todos estos eventos que a nuestro criterio resultaron en una degradación, bueno, toda la interpretación de las motivaciones que llevaron a esos eventos y por lo tanto las motivaciones que subyacen al estado actual de degradación de la dinámica hídrica. Finalmente, mencionarles el proyecto que mencionó al comienzo Gustavo, que llamamos DKR, cuyo objetivo es realizar acciones de educación ambiental centradas en los sistemas fluviales, en el ámbito extrauniversitario, es decir, orientados a toda la comunidad extrauniversitaria. El proyecto retoma algunos ejes de otros proyectos del DECA, acá quisimos representar esto con líneas existentes anteriormente en el DECA, y conjugamos algunos ejes en una idea para llevar hacia la comunidad. Entonces, básicamente, estos ejes son el manejo del medio físico, la sustentabilidad urbana y el soporte para la toma de decisiones. La idea de este proyecto, entonces, es a través de la educación ambiental trabajar estos lineamientos que mencionamos acá, lograr para la comunidad entender el valor de los ríos, entender las motivaciones de las personas en relación a los ríos, principalmente al comienzo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, movilizar ideas respecto de qué hacer con los ríos y arroyos que existen o no, depende de cómo se mire, los que ya no se detectan en superficie, ya no existen en superficie, sino que han sido transformados en canales subterráneos, y plantear si queda algo para hacer respecto de calidad ambiental hídrica en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Para esto planteamos varias herramientas de participación, como proyectos participativos en redes, visitas a sitios, y también material de guía para la comunidad y para decisores también.
manejamos algunas ideas disparadoras desde donde empezar a abordar este proyecto, como son las nociones de soluciones basadas en la naturaleza, redes de infraestructura verde y azul, naturalización, mitigación, recuperación, y entre otros. Entonces, la idea es funcionar en la comunidad, la idea es que este proyecto le permita al DECA funcionar en la comunidad como orientadores de la comunidad para plantearnos cuestiones como estas que pusimos acá. ¿Cómo funciona la red de drenaje actual? ¿Cuáles son los procesos? Si hay servicios ambientales o beneficios para la gente asociados a estos procesos. ¿Qué podemos mejorar? Pensar en los ríos que fueron y los ríos que podrían ser, partiendo de la situación actual, qué podemos rescatar, hay algo para restaurar o naturalizar, cómo podríamos hacerlo, quizá no apuntando a volver a morfologías originales, pensando en los cauces, por ejemplo, pero sí tal vez rescatar y recuperar algunas de las funciones. Entonces, bueno, esta es la idea del proyecto de KR y de las líneas que trabajamos en el manejo urbano-ambiental en el DECA. Esto era todo, gracias. Muy bien, Marina, gracias por tu exposición. El último expositor, antes del cierre, es Alejandro Dorado, que no lo estoy viendo entre los participantes. No sé si alguien tiene información sobre él, o tiene su presentación, o quieren decir unas palabras. Ah, está muteado, Alejandro, pero ¿estás? Sí. No sé. Ahí está, no lo tenía muteado. identificado con el nombre, pero ahí acabo de asignarle permisos. Ahí está. Gracias. Perfecto. Dale, entonces. Buenas noches a todos ya, porque, bueno, era para terminar a las 6 esto y ya son las 7, no quiero aburrirlos más, pero haciendo una síntesis de lo que hemos hablado hasta ahora del DECA, ustedes ven que hay una tendencia y una preocupación para que los trabajos que son producidos también sean pasados a la comunidad, o sea, una intersección entre universidad y sociedad. Claro que tenemos un tono muy académico, producimos también muchos artículos científicos, como Gustavo mostró en la primera parte de la presentación, pero nos interesa fundamentalmente esta cuestión de ciencia que se use, no ciencia que va para algún estante de alguna biblioteca. Y justamente esta última línea de investigación, que es la gobernanza ambiental, los estudios de impacto ambiental y los indicadores de desempeño, sintetizan y engloban un poco toda esta situación. Entonces, la gobernanza ambiental, partiendo de ese análisis que estamos diciendo aquí, de esos 3 ejes fundamentales que fueron levantados ahora, fueron mencionados por los anteriores participantes, intenta justamente producir métodos, producir herramientas que nos permitan tener el control de la situación socioambiental en la cual vivimos. Uno de los puntos que también trabajamos en relación con los servicios prestados a la sociedad son los estudios de impacto ambiental. Y finalmente hay una línea de investigación muy interesante que son los indicadores de desempeño socioambiental, que hoy el sector financiero, los bancos, los aplican en una forma muy incisiva, justamente como una herramienta de disminuir los riesgos de imagen y los riesgos asociados a los problemas socioambientales. La próxima, por favor. En ese sentido, dentro de los estudios de impacto ambiental, ya desde 2013, esta tesis que fue levantada por Said en su maestría, aquí nos muestra un poco, este investigador hizo un levantamiento de todas las herramientas de ella en América Latina y hizo también un abordaje relacionado con cuáles son los aspectos críticos
de la efectividad de los EIAs. Y llegó a conclusiones muy interesantes, y ustedes pueden ver ahí en el gráfico de derecha que una de las lagunas más importantes tiene que ver con el proceso de evaluación estratégica, de evaluación ambiental estratégica. Justamente lo que nos lleva a pensar que todo esto es un proceso que se hace de abajo hacia arriba y no hay un gran, digamos, paraguas, un gran elemento que nortee, que nos dé el rumbo para toda la situación de cómo tiene que ser hecho esto en términos de país, por ejemplo. Ustedes bien saben que aquí en Argentina la cuestión ambiental es una normativa provincial para dos aspectos, como es la minería y como es también la generación de energía en represas. Ahí pasa esa situación provincial y va para el ámbito nacional. La próxima, por favor. Este es otro ejemplo de estudios de impacto ambiental, un estudio de caso de una mineración, y este proceso de minería, aquí en estas tres figuras que se ven rápidamente, les voy a comentar que lo que hicimos fue dividir la huella del proyecto y ver cómo esa huella del proyecto impactaba en los servicios ambientales, los servicios ecosistémicos, en función de lo que se ve ahí a la izquierda, bien chiquito, que es un gráfico de la participación popular en términos de lo que era importante para la gente, para los diferentes actores sociales dentro de este proyecto, en términos de esos servicios ambientales. Recordemos siempre que los servicios ambientales son los beneficios que el ambiente nos presta, el ambiente nos da. O sea, no es la conservación del ambiente por sí mismo, y sí por el servicio que el ambiente nos da. Eso es otra discusión después que podemos llevar a cabo en otro momento. Y finalmente, la próxima filmina, por favor, vemos trabajos que fueron hechos en relación a recuperar indicadores de gobernanza ambiental a nivel mundial. Son trabajos teóricos donde diferentes índices son aplicados, pero lo que comprobamos es que de alguna manera todos coinciden en un punto, que es que toda la cuestión ambiental pasa por un proceso de gobernanza. Y vamos finalmente al último, la última presentación, que es otro proyecto que elaboramos en Panamá, en una línea de transmisión de energía eléctrica para intentar llevar energía a la vertiente caribeña del país, porque como ustedes saben, Panamá es un país que está muy orientado hacia el Pacífico, no para el Atlántico, y hay una intención gubernamental de llevar energía para esta parte un poco más olvidada, y aquí se han pedido préstamos para bancos internacionales, y los bancos han exigido que se coloquen normas de desempeño socioambiental, y estas normas de desempeño socioambiental fundamentalmente enfocan a la cuestión de biodiversidad, a la cuestión de los cambios climáticos, a la cuestión de la participación de la sociedad. Y aquí en este trabajo hemos hecho una primera parte que fue identificar cuáles serían las unidades ambientales homogéneas para identificar probables hábitats críticos que podrían ser afectados por la construcción y la operación de esta línea de transmisión. Así que básicamente lo que en resumen el grupo les quiere presentar es que tenemos una fuerte vertiente académica, pero con un pie muy importante en la cuestión de la transferencia de este conocimiento para la sociedad. Bueno, yo agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado, a los estoicos que han permanecido hasta el final de esta presentación, que ahora son mucho menos que la mitad de los que lo iniciaron, y esperemos que en otro momento podamos hablar con mucha más calma todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, muy interesante tu presentación, gracias. Para cerrar, vamos a darle la palabra al vicerrector de Ciencia y Técnica, Alfredo Vitulo,
Así cerramos la actividad. Alfredo. Sí, bueno, lamento que se nos haya atrasado tanto el tiempo. ¿Me están viendo? No sé si está la cámara bien. Quería agradecerles simplemente a todos por haber participado en el día de hoy en la reunión. Yo había preparado una breve sinopsis de todo lo que se habló, pero no me va a llevar más de 30 minutos, así que supongo que van a estar todos de acuerdo. No, simplemente quiero comentarles que si bien hemos visto una gran cantidad de temas que se desarrollan en los distintos centros, hay muchos más temas que han quedado. Esperamos que el año que viene podamos hacer este tipo de actividades con otra modalidad que nos permita mayor interacción, presenciales, con algún intervalo, y que permita que podamos tener muchos más temas. Pero quiero rescatar una sola cosa que dijo la doctora Lucila Duguera. Espero que sirva para que de cada centro conozcan qué es lo que hacen los otros centros y puedan tener una idea de qué sinergias y qué colaboraciones se pueden generar entre un centro y otro, o entre distintos grupos de trabajo que a veces no conocen en profundidad el trabajo que realizan. Bueno, les agradezco muchísimo, como dijo el doctor Dorado, se nos ha ido más del 50% del auditorio en este tiempo. Gracias por haber participado y los invito a que sigan participando de las restantes actividades que nos quedan de acá hasta terminar con este mes de la investigación en Humayo. Gracias, buenas noches, muy feliz fin de semana para todos. Gracias, doctor. Gracias, saludos a todos. Gracias, bueno, gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Gracias, chao. Chao. Nos vemos. Chao.